Probando, probando. Vamos a empezar en breves momentos. We welcome you this evening Damos la to bienvenida en esta time tarde of a un tiempo de meditación y examinación del corazón, adoración y agradecimiento por el sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El profeta Isaías escribió: Él fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de tristeza y experimentado en quebranto, y de uno quien la gente escondió el rostro y le estimamos, y nuestras tristezas Él llevó, pero nosotros le estimamos afligido, y fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas somos
sanados. Todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, pero el Señor ha hecho que el castigo de todos nosotros caiga sobre Él. Y es la historia de la cruz. Oremos. Nuestro Señor y Padre, damos gracias que podemos reunirnos de esta forma única, aunque a mucha distancia estamos cerca a través de este medio y más importantemente tú estás entre nosotros. Donde estamos congregados, tú habitas en la alabanza de tu pueblo y te damos gracias que podemos conocerte en una forma tan íntima y personal y poder decir que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros para conocer y amarle a Él. Bendice nuestro tiempo juntos al alabar, enriquécenos y que tu verdad llegue a muchos con la gloria de la cruz. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar 2 himnos para ayudarnos a recordar el Cordero de Dios que fue inmolado. Si tienes una copia de Himnos de Gracia, puedes seguir ahí. Puedes hasta cantar la armonía si puedes. Número 213, Mi esperanza está en el Señor. Y después de eso la 404, Mi fe tiene donde descansar. Vamos a cantar todos los versos.
this Good Friday as we think Este Viernes Santo, al pensar en la muerte de nuestro Señor, quiero leer una porción de el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23, empezando en el 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba ahí mirando, y aun los gobernantes se mofaban de él, diciendo: ¿A otros salvó? Que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Oremos. Padre, aquellos que estaban burlándose de tu Hijo y le clamaban para rescatarles, ¿no sabían que no había forma? Bueno, no había forma de que podrían haber sabido que si al no salvarse Él proveyó salvación para todos, a través de la historia de la humanidad que creerían en Él como Señor y Salvador. En dar su vida, dio vida a innumerables personas, millones. Y al contemplar la cruz y la vergüenza y la blasfemia que le echaron, eso no fue lo peor. Lo peor fue que cargó con nuestro pecado y que tu juicio cayó sobre él en esa oscuridad. Pero te damos gracias por ese sacrificio que escogiste a tu propio Hijo, el encarnado, el Cordero, por tu elección para morir por nosotros. Llamamos no un viernes malo, sino un viernes santo y bueno, porque la cosa más maravillosa que jamás ha ocurrido en la historia del mundo ocurrió ese viernes, hace más de 2000 años. El Hijo de Dios, nuestro Salvador, cargó sobre su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz para que estuviésemos reconciliados
contigo y recibamos vida eterna. En eso nos regocijamos y por eso te adoramos con corazones agradecidos. Amén. Es apropiado que cantemos un himno muy estimado, que es el número 274, La cruz excelsa al contemplar. Damos gracias a Bill y los músicos y te damos la bienvenida a este servicio de Viernes Santo. Estamos tan agradecidos que estás aquí y bueno, ahí en tu casa, y nos damos gracias al Señor por ello. Para celebrar esta temporada, especialmente en esta noche, pensando en la muerte y el entierro de nuestro Señor, que nuestras mentes sean llevados a aquellos pasajes como el pastor nos llevó a Isaías 53, ahí al principio del servicio, que sea de ánimo a nuestros corazones. Y queremos darte la bienvenida en esta tarde. Quizás alguien te invitó a ver esto, alguien que es parte de nuestra iglesia, y estamos agradecidos que estés con nosotros. Queremos llamarles la atención al boletín que está en línea. Ahí lo pueden ver en su página de transmisión en vivo y tiene todos los anuncios y lo que está pasando en nuestra iglesia. Estamos agradecidos que nuestra iglesia está siendo conectada a través de
de los videos de todos los ministerios en nuestra iglesia. Están grabados ahí, igual en la página donde está la transmisión. Y ahí pueden encontrar los videos que hemos grabado. Creo que ya hemos grabado más de 100 videos y estamos mandando cada semana una lección para los niños que se llama Aventuras con Ranger Joe. Y pueden ver eso. Quizás les llegó el correo esta tarde si están recibiendo los correos para que sus hijos interactúen con las escrituras y estudien su lección cada semana, que es parte de Generaciones de Gracia, y estamos agradecidos por eso también. Se dan cuenta también en la transmisión que hay una casilla ahí para dar su ofrenda si no han podido hacer eso. Y si quieren dar una ofrenda especial de Pascua, pueden hacerlo ahí también a nuestro fondo general para llevar nuestra iglesia, sostener a nuestra iglesia a través de este tiempo. Así que te damos la bienvenida y estamos agradecidos que eres parte de este servicio y sabemos que Dios va a usarlo. Oramos que sea de ánimo para usted y damos gracias de esta oportunidad de reunirnos. Así que esta tarde tenemos a John y Lisa Martin que van a venir a cantar un himno que seguro nos va a animar. El título es Azotado, Oprimido y Afligido. Stricken, smitten, and afflicted, see him dying on the tree. 'Tis the Christ by man rejected, yes, my soul, 'tis he, 'tis he. 'Tis the long expected prophet, David's son, yet David's Lord. By his Son, God now has spoken, 'tis the true and faithful word. Tell me who hear him groaning, was there ever grief like his? Friends through fear his cause disowning, foes insulting his distress. Many hands were raised to wound him, none would interpose to save. But the deepest stroke that pierced him was the stroke that justice gave. Ye who think of sin but lightly, nor suppose the evil great, here may view its nature rightly, here its guilt may estimate. Mark the sacrifice appointed, see who bears the awful load. 'Tis the word, the Lord's anointed, Son of man and Son of God.
of the lost. Christ, the rock of our salvation, is the name of which we boast. Lamb of God, for sinners wounded, sacrifice to cancel guilt. None shall ever be confounded who on him their hope have built. Again this evening, as we have Otra vez en esta for the noche, last few Sundays, como los últimos domingos, hemos estado llegando a la palabra de Dios. Tener la oportunidad de proclamar esta revelación gloriosa, no a la congregación normal aquí en la iglesia, pero a una congregación que está por todo el mundo. El último domingo vieron personas que eran parte de nuestro servicio a través de 85 naciones, números incalculables que se conectaron con nosotros, y va a ser cierto otra vez en esta noche. Y la palabra de Dios está siendo traducida a múltiples idiomas, hasta el idioma de los sordos, y estamos recibiendo respuestas por todo el mundo. Es algo sobrio para el predicador, la responsabilidad que cae a sus pies de hablar de una forma que quizás hará que este mensaje sea exactamente la verdad clara, que pueda capturar los corazones de algunos que quizás no conocen al Salvador. Como una sociedad global, estamos viviendo una amenaza peligrosa que nos ha llegado con este virus. Nuestra sociedad está muy consciente de este peligro y muchos otros peligros que invaden nuestras vidas. No nos olvidamos de muchas otras enfermedades, otras contaminaciones, otros tóxicos. No olvidamos los terroristas, los criminales que podrían hacernos daño y habitualmente lo hacen a través del mundo. Nos preocupamos por todo tipo de cosas porque la muerte puede llegar de tantas formas. Y realmente nos sentimos sobreexpuestos a cosas que no podemos ver y cosas que sí podemos ver que nos pueden quitar la vida. Nos preocupamos por la vida hasta el punto de tener cuidado de lo que comemos y suplementos y aspectos de nutrición de la comida que quizás pueden alargar nuestra vida con un estado de salud mejor, y básicamente lo hacemos porque tenemos temor de la muerte, y eso es normal porque la vida está llena de relaciones de importancia para la mayoría de nosotros y queremos aferrarnos a eso. Y es cierto porque no estamos seguros de lo que hay más adelante en el futuro. Así que quiero ser muy honesto con ustedes y hablarles de la palabra de Dios como un mensajero del Señor. Y quiero hacerles la pregunta: ¿qué temes
más? ¿Qué es lo que más temes? Y quiero añadir otra pregunta. ¿Qué debes temer más que cualquier otra cosa? O poniéndolo de otra forma, ¿cuál es la amenaza más grande para tu vida? ¿En qué punto debes de hacer lo que se pueda, todo lo que se pueda para asegurarte de esa amenaza más grande? ¿Cuál es tu amenaza más grande? O decirlo de otra forma, ¿quién es tu mayor enemigo? ¿Quién es la persona más peligrosa con la que te vas a enfrentar? El enemigo más grande que vas a enfrentar no es humano. Y eso limita las opciones. Y algunos piensan y están pensando quizás es el diablo, Satanás. No. Satanás no es tu mayor enemigo, para nada. ¿Estás sorprendido de eso? Es cierto. Tu enemigo más grande, más letal, más destructivo, es realmente Dios. Los demonios saben eso. Satanás sabe eso. Y es por eso que le dijeron al Señor Jesús, ¿has venido a destruirnos? Hasta los demonios saben que Dios es el juez final y el verdugo. Con respecto a nosotros, Mateo 10:28 dice eso, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Teme a aquel que te puede mandar al infierno. Y ese es Dios. Es Dios mismo. Dios es la amenaza más grande a tu vida, la vida de cualquier ser humano. No debes de temer en última instancia a algo que solo puede hacerte daño físico o aún traerte la muerte. Porque esas cosas que pueden dañar tu cuerpo no son las cosas que traen una destrucción final de tu alma. Aterrorízate de aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y ese no es Satanás. Satanás no es soberano en el infierno. Él está entre ellos que estarán en el lago de fuego, siendo castigado eternamente por el que está sobre el infierno, que es Dios. Honestamente, en nuestro país, creemos que Dios es nuestro amigo, no nuestro enemigo. Constantemente clamamos a Dios y decimos frecuentemente que Dios bendiga a América, este país. Eso no es nuevo. En 1918 hubo una conflagración de naciones que se llamó la Primera Guerra Mundial, y en ese mismo año, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, también tuvimos la influenza española que mató a 100 millones de personas, y fue durante ese año, creo que bajo el estrés de esas realidades, ese cantautor que se llamó Irving Berlin escribió esa canción que dice Dios bendiga a América, y clamó a Dios para bendecir a nuestro país. Y todavía cantamos esa canción, se han hecho revisión varias veces, pero todavía cantamos ese himno, y de alguna forma pensamos que lo merecemos, que
A Dios le gusta América. Pensamos que somos dignos de bendición porque amamos la libertad, amamos la justicia. Hay cierto tipo de filantropía, de caridad, de compasión, de bondad general que caracteriza a las personas aquí. Hay un deseo de cierta calidad de vida, de bienestar, de proteger a la gente del daño, no solo nuestro propio pueblo, pero también hemos ayudado a otros pueblos, mandando las Fuerzas Armadas en algunos momentos, y tenemos cuidado de estar en la vanguardia de los avances médicos, científicos que puedan ayudar la calidad de vida. Gastamos nuestro dinero en la gente que lo necesita aquí en todo el mundo. Así que pensamos que con toda esta bondad, seguramente podemos clamar al Señor para bendecirnos, ¿no? Y creo que hasta personalmente la mayoría de la gente piensa que Dios tiene una amistad con ellos, es amigable hacia ellos, y piensan que quizás Dios va a ser la fuente de buena fortuna. La gente, hasta que les toca la lotería, dan gracias a Dios, y pensamos que hay una forma en la cual nuestra bondad nos trae victoria. Alguien podría dar gracias a Dios por ganar un partido de fútbol americano o una lucha de boxeo, y cuando las cosas nos van bien en la vida, pensamos que esta es la bendición que viene de Dios y que es merecida. Y cuando las cosas nos van bien, como que afirma la idea de que Dios es nuestro amigo y nos está mirando con bondad. Y por cierto, esta idea se afirma por muchos creyentes y muchos predicadores que dicen mucho hoy en día que Dios ama a todos incondicionalmente y que quiere ser el amigo de todos, y a veces suena como especialmente gente en nuestro país. Después de todo, tenemos su nombre en nuestras monedas y en nuestra jura la bandera. Déjame traer un poco de verdad a esa idea. La verdad es esta: Dios es nuestro peor enemigo. Nuestro enemigo letal, siempre presente, nuestro juez eterno y verdugo, quien destruirá tanto cuerpo y alma en el infierno. Así que la Biblia hace muy claro que la sabiduría empieza con el temor de Dios. Proverbios 9:10 dice que el temor del Señor es donde comienza la sabiduría. Es donde empieza, con reconocer el papel que juega Dios en el universo, y es el papel de juez. En el capítulo 8 de Proverbios, versículo 13, dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. Así que el temor del Señor es donde empieza la sabiduría. ¿Y qué significa esto? Aborrecer el mal. Porque entiendes no solo la naturaleza de la maldad, del mal, que es destructivo, pero el resultado de la maldad, que es destructivo en un sentido eterno. Si vas a temer algo, teme a Dios. No temas lo que solo puede dañar tu cuerpo, teme a aquel que puede destruir tanto cuerpo y alma en el infierno. Y es lo que enseña la Biblia. Él es exactamente el que el mundo va a decir que no temamos. Y muchos predicadores también nos dirían eso. Es nuestro amigo. Pero no es tu amigo. Es tu enemigo. Tienes
más que temer de Dios. Dice la Biblia que el Señor tu Dios es un fuego que consume. Dios está enojado con el inicuo cada día. Dios dijo, yo también actuaré en mi ira, mi ojo no dejará ni tendré lástima, y aunque clamen a mis oídos con voz alta, no los escucharé. Y luego dice esto, una descripción de Dios de sí mismo en Isaías 63. He pisado las uvas, los hollé en mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón. Es una declaración de primera persona de Dios mismo. Jonathan Edwards, quizás el teólogo más grande de la historia de este país, predicó un mensaje titulado Pecadores en manos de un Dios enojado, y dijo esto: si clamas a Dios que tenga lástima de ti, va a estar tan lejos de hacer eso que en vez de eso solo te va a pisar bajo sus pies. Y aunque sabrá que tú no puedes sobrellevar el peso de la omnipotencia pisándote a ti, te aplastará sin misericordia. Te aplastará hasta que salga tu sangre y salga salpicando sus vestiduras. No solo te odiará, sino que te tendrá con total desprecio. Jonathan Edwards predicó ese sermón en este país, al principio de este país, y la gente clamó buscando misericordia. Pero Apocalipsis llega a la conclusión con estas palabras en el capítulo 20, hablando del trono que vio y los que estaban delante de su trono y el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, y si el nombre de alguno no se encontró en el libro de la vida, fue echado al lago de fuego, donde hay tormento día y noche para siempre y para siempre. Isaías dijo, ven que el Señor viene con fuego y sus carruajes son como torbellino, va a traer su ira con furia y con fuego. La imagen ahí es la imagen de las carrozas de Dios acercándose como un ejército, furiosamente acercándose, levantando el polvo. Dios vendrá como un torbellino a traer juicio, y todos sus enemigos sentirán la furia de su ira. Hay una sentencia universal en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. La ira de Dios se revela de él contra la injusticia y la impiedad, que es esencialmente la supresión de la verdad. En el récord bíblico, la historia bíblica de cómo Dios trata con el hombre apoya que Dios es el enemigo más grande que tiene la humanidad. Adán y Eva le desobedecieron y fueron maldecidos. También su hijo Caín. Todo el mundo estaba en la maldad continuamente, y Dios ahogó todo el mundo en el diluvio universal. Millones de personas. Y el mundo después del diluvio desobedeció y los esparció, confundiendo sus idiomas y dando comienzo a muchas enemistades letales a través de la historia de guerras. En Egipto mató a los primogénitos y ahogó todo el ejército egipcio en el Mar Rojo. Mató a muchos israelitas que
se postraron ante el becerro y consumió con fuego a aquellos que lo enojaron y mató con víboras a aquellos que eran desobedientes. Mató a 24,000 en una plaga, destruyó a 70,000 en otra plaga. Todo eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y aunque la mayoría de la humanidad, históricamente hasta el presente, ha sido librado de este tipo de muerte, ha habido tales holocaustos a través de la historia y nosotros los conocemos. Pero la mayoría de la humanidad ha sido librado de eso. Todos merecemos morir. Y ocasionalmente vemos esos tipos de muertes masivas como un recordatorio de lo que todos merecemos. Pero Dios en su misericordia, a la mayoría de nosotros, Él se guarda de eso. Está en el Nuevo Testamento, 70 después de Cristo. Llegaron los romanos a Jerusalén y miles de personas murieron con la espada romana. Miles de judíos. La historia de la humanidad es una historia de muerte. Si lees Génesis 5, ves la primera genealogía, y la genealogía de Génesis 5 acaba igual para todos. Y murió, y murió, y murió, y murió. Y cuando llegas al final del capítulo, sabes que todos mueren. Y Hebreos 9:27, la Escritura dice que todos mueren una vez y después el juicio es decretado así. ¿Y cuál es el alcance de esto? Todos vamos a morir porque todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Y todos han pecado. Así que todos morimos. El hecho de que todos morimos comprueba de que todos somos pecadores. Y también indica que el juicio de Dios es un juicio justo. La Biblia describe la naturaleza del hombre en Romanos 3, resumiendo muchas afirmaciones del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo enumera estas afirmaciones del Antiguo Testamento que muestran nuestra naturaleza. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Y lo final dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es el problema esencial del hombre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no hay temor de Dios ante los ojos del hombre natural. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque no puedes entender lo que Jesús hizo ese Viernes Santo. No puedes entender el punto de su muerte si no entiendes por qué murió. El Evangelio son buenas nuevas sobre el perdón de pecado. Y Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Y pudo ofrecer ese perdón y ofrecerlo porque haría el sacrificio que haría posible ese perdón. Mira, el Evangelio, el cristianismo, no se trata de una vida más alegre, una vida social más buena, un matrimonio mejor. No se trata de realizar tu potencial o tus deseos o ser todo lo que quieres ser. No se trata de acabar con tu insatisfacción
ni quitar tu vergüenza y tus sentimientos de culpa. Todos tenemos una conciencia. Y hay momentos cuando esa conciencia trabaja duramente con nosotros, acusándonos. Es un regalo de Dios tener una conciencia, tal como el dolor en nuestro cuerpo es un regalo de Dios para que no nos sigamos dañando físicamente. Y la conciencia nos grita y nos dice, deja de pecar de esa forma inmoral porque estás haciendo daño a tu alma. Pero el mensaje del Evangelio, el mensaje del cristianismo, no es de alguna forma callar tu culpabilidad o tu conciencia. No se trata de decir, bueno, realmente no eres lo que quieres ser, pero Jesús quiere hacerte todo lo que puedes ser. No. Esa ni es la esencia del pecado. La esencia del pecado no es definida por mis fracasos, mis malas relaciones, mis malos comportamientos. La definición del pecado no es cómo dañar a otra persona o cómo ofende a otra persona. Esa no es la esencia del pecado. La misma idea del pecado es que es una ofensa contra un Dios santo. Y quebranta su ley y rompe la relación de una persona con Él. El Evangelio no se trata de arreglar tu relación contigo mismo, sentir mejor de ti mismo. No se trata de arreglar tu relación a otras personas. Se trata de remediar tu relación con el Dios Santo. Cuando David pecó, como recordamos en las Escrituras, pecó contra Betsabé en una forma adúltera, pecó contra su esposo, pidiendo su asesinato, y pecó contra todos que eran parte de esta operación para que ocurriera. Pero cuando derramó su corazón en Salmos 51, contra ti solo he pecado. Vio el pecado no por lo que le hizo a él, que le trajo culpabilidad, remordimiento, no lo vio en términos de lo que hizo a otras personas, sino lo que hizo hacia Dios. Y como resultado de todo pecado ofendiendo a Dios y quebrantando su ley, estamos bajo juicio divino. Tenemos que ver nuestros errores y transgresiones y pecados a través de la santidad de Dios, a la luz de eso. Y si no lo ves así, no lo ves como realmente son. El pecado no es un concepto social, no es un fracaso personal. El pecado es un asalto a Dios. Nunca sabes lo que es el pecado hasta que lo piensas a la luz de Dios. Y no medirlo de acuerdo a términos humanos, sino medirlo a la luz de la santidad perfecta de Dios y lo que Él pide de tu vida. Así que lo que tenemos que entender es que la conciencia mala que nos culpa quizás ni es la culpabilidad del pecado. A lo mejor es un sentimiento negativo porque las cosas no salieron bien. No es que necesitas sentirte como un fracaso. Eso no es llegar a términos con tu pecado, sentirte miserable de tus malos hechos. No, tienes que entender que cada pecado es un acto abierto de rebelión contra un Dios infinitamente santo. Y porque has pecado, estás bajo su condena. Jesús no llega como un super psiquiatra que trata de arreglar tu relación contigo mismo y los que están a tu alrededor. Viene a arreglar tu relación con Dios Santo. Tener convicción de pecado significa medir tu vida por la ley de Dios y darte cuenta que básicamente te has rebelado contra su autoridad, le has ofendido y le has blasfemado. Todo lo hemos hecho.
el pecador necesita estar aterrorizado y no veo mucho de eso hoy en día. El pecador debe de estar aterrorizado. No sentir que Dios es su amigo cuando realmente es el enemigo más letal que tiene. Que un pecador llegue ante Dios debe de ser una realidad aterradora. Y esa es la condición de todos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? No podemos hacer nada. Porque por la ley nadie será justificado delante de Dios. No podemos ser bastante buenos. Jesús dice que seamos perfectos como nuestro Padre en cielo. Y si es menos que la perfección, no podemos llegar a la salvación. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos estar reconciliados con el Dios a quien ofendemos constantemente? Y la respuesta a eso llega en la obra de Jesucristo. Ahora sabemos por lo que dijo en la cruz, Padres, perdónales, que es esencialmente por qué vino y por qué estaba muriendo, para proveer perdón de pecado. Pero exactamente, ¿qué tenemos que entender? Pero revisemos lo que ya hemos dicho. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero Romanos 3 dice que la gente no teme a Dios. Temen cualquier otra cosa menos Dios. Temen las cosas que destruyen el cuerpo, pero no aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno eternamente. Así que clamamos a Dios que nos bendiga. Ignoramos la verdad de Salmo 115:13 que dice que el Señor va a bendecir a aquellos que le temen. El Señor bendecirá a los que le temen. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. El camino a la bendición empieza con un temor y un terror del Dios que echa a las personas al castigo eterno. Déjame resumir por qué debemos verle a Dios como nuestro enemigo y temer lo que Él puede y va a hacer. Primero, Él es el soberano gobernador sobre todo. Tiene total autoridad y ha establecido una ley moral que refleja su perfección en su santidad y requiere completa obediencia, y si no obedeces, estás bajo su juicio. El pecado es cada violación de su ley que nos deja a todos con culpa, bajo sentencia, y el castigo es justo. Así que Dios es el dador de la ley, soberano. En segundo lugar, Él es el alcaide, el que está a cargo de la prisión. Y Él está a cargo del lago de fuego, un lugar de terror eterno que ahí van a estar los culpables. Y Él es el que está a cargo de eso, guardando a los prisioneros para siempre ahí. Y en tercer lugar es el verdugo. Trae juicio justo tanto de cuerpo como de alma. Y es aquel que es peligroso. Teme, debes temerle. Y todo eso es crítico, es esencial para entender el significado de la muerte de Cristo. Hasta que entendamos todo eso, podemos entender el valor de la muerte de Cristo por nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso es tan profundo, tiene tantas implicaciones que hay por lo menos 10 sermones en ese solo versículo. Pero vamos a mirarlo, a analizarlo. Esta es una revelación profunda. Primero,
Dios, Cristo murió por los pecados una sola vez. Esa es la noticia más maravillosa y más buena y más llena de esperanza que se le podría dar a un mundo de pecadores. Él murió por los pecados, pero ¿pecados de quién? No eran los de Él. Él era perfecto y santo, el santo de Dios. ¿Qué pecados? Los pecados de todos los que creerían en Él. Mira, su sufrimiento fue supremo. Él murió. Algunos pueden sufrir dolor, algún dolor para beneficiar a otro, pero no dar su vida. Y otros quizás sean voluntarios de sufrir alguna necesidad por dar a otros, pero no hay amor más grande que un hombre dé su vida por sus amigos. Así que fue un sacrificio supremo. Estaba relacionado con los pecados, murió por los pecados, no los suyos, porque él no tenía. Mira ahí en capítulo 2, versículo 22, dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y el versículo 24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él murió por pecados, él no tenía los pecados, murió por nuestros pecados y fue el sacrificio supremo. El propósito era lidiar con el pecado y en tercer lugar fue único. Él murió una vez por los pecados, una sola vez. Con una validez perpetua que fue a través de la historia sin necesidad de repetirse una vez. Y eso es muy distinto al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde los animales morían a diario y ningún sacrificio podía quitar el pecado. Una muerte. Y Él, por darse a sí mismo, santificó a su pueblo para siempre, una ofrenda. Y eso expone el error de la misa, que es algún tipo de crucificar de nuevo a Jesucristo. Simbólicamente, su muerte fue el sacrificio supremo, tenía como propósito el pecado y era algo comprensivo, una vez por todas, una sola vez. Todos los que llegarían algún día al cielo fueron juntados en esa única muerte. Mira en 2 de Corintios 5:14. El amor de Dios nos controla, habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. 15. Y por todos murió. Murió por su pueblo, por los que creerían. Una muerte por el pecado es lo único que se requería comprensivamente por todo su pueblo, por todo el mundo, a través de toda la historia de la humanidad. Sacrificio en el Antiguo Testamento se repetía indefinitivamente y ese sacrificio ahí en el templo era por una persona en especial o una familia. Ningún sacrificio era para todo el mundo. En 1 de Juan 2 dice que Él es la propiciación no solo de nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Y la meta del Evangelio y la meta de la muerte de Jesucristo era asegurar reconciliación
de pecadores con Dios porque sus pecados han sido pagados. Y esa es la próxima cosa que vemos en este versículo 18. Él murió vicariamente en lugar de el justo por los injustos. El único justo por los muchos injustos. El justo por los injustos. Dios le castigó a él por el pecado de todos los que creerían en él. Hebreos 9:28 dice que sufrió una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y por eso Viernes Santo es santo y es bueno. En su sermón en Hechos 3, Pedro llama a Jesús el perfecto, el santo, que llevó sobre sí nuestros pecados en la cruz y recibió toda la furia de Dios y tomó el infierno por nosotros, por todos los que creerían en Él a través de toda la historia humana, porque es una persona infinita que puede recibir la furia infinita de Dios, y Dios estaba satisfecho. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios lo resucitó de los muertos, validando la eficacia de su sacrificio, la validez de lo que se hizo. Y el Hijo de Dios salió de la eternidad y se metió en el tiempo para morir en nuestro lugar. Juntó todos nuestros pecados y Dios le hizo el receptor de toda la furia de lo que correspondía a esos pecados, y la iniquidad de todos nosotros cayó sobre él y el juicio de Dios. Por eso fue oscuro desde la hora sexta hasta la novena, porque él absorbió la furia divina. Su sufrimiento fue último cuando murió. Estaba con el propósito del pecado, fue único, fue comprensivo, fue vicario y fue efectivo. Ahí está en el versículo 18. Para traernos a Dios, reconciliación. Aquí vemos el propósito de la muerte de Dios, para llevarnos a Dios. El verbo aquí es introducir o dar acceso a, o traer a alguien a una relación con otra persona. Literalmente podrías traducirlo, presentarnos a Dios o darnos acceso a Dios. Jesús es el guarda de la puerta divinamente elegido y puesto ahí, que abre las puertas a través de su sacrificio para traernos a Dios. Y en Hebreos 2:10 dice, en su muerte estaba trayendo muchos hijos a gloria. Esto es lo que estaba pasando en la cruz. Y asombrosamente Pedro lo resume en este solo versículo. Y concluye diciendo que fue muerto en la carne. Y a través de eso murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los injustos, para traernos a Dios. Sufrió para traer reconciliación. Y por cierto, murió en la carne, pero el versículo termina, pero vivificado en el Espíritu. Su cuerpo estaba muerto, pero su espíritu estaba vivo. Como todos sabemos, salió de la tumba en el tercer día, en ese domingo glorioso. Esta es la importancia de la cruz.
Esto es lo que hace que Dios sea nuestro amigo. Pero aparte de fe en Cristo, fuera de creer en Él como Señor y Salvador, Dios es tu enemigo. Y Él es el peor enemigo que podríamos tener porque su juicio es para siempre. Así que Jesús vino, mandado por Dios, para que Jesús, por el amor de Dios, nos salva de la ira de Dios. Que Dios amó tanto al mundo de que estaba bajo su ira. Él amó al mundo que mandó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso este es Viernes Santo y bueno, es el mejor. Nuestro Padre, llegamos a ti ahora con agradecimiento a la realidad profunda de la muerte de nuestro Salvador en la cruz, que mucha gente no se da cuenta y algunos lo ven como algo sentimental, alguna experiencia sentimental por un maestro con buenas intenciones. Algunos lo ven como que Jesús estaba un poco equivocado y acabó en el lado equivocado de la sociedad y murió como un mártir, pero sabemos que Jesucristo murió por pecados. Una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a ti. Reconciliarnos. Para que los que éramos enemigos seamos amigos y no solo amigos, pero Jesús dijo a sus discípulos, son mis amigos, pero amigos que son hijos de Dios, que han sido hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo, amigos por los cuales hay un lugar que se está preparando en el cielo para un gozo eterno, una satisfacción cumplida. Y que esta verdad, por el poder de tu Espíritu Santo, mueva en los corazones de todos los que han oído y que tú seas glorificado en nuestra respuesta. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador, a quien amamos. Amén. Michael va a venir para guiarnos en un último himno. Bueno, ha sido bueno para nosotros tenerles a ustedes con nosotros y especialmente si lo estás viendo por la transmisión y tienes una pregunta sobre este Dios que quizás no conoces, y si no lo conoces y no ha perdonado tus pecados, eres su enemigo y quieres saber cómo hacerle tu amigo, habla con la persona que te invitó a ver esta transmisión, habla a la persona que está contigo viendo esto y ellos pueden presentarte a Cristo, quien murió por tus pecados para remediar tu relación con Dios. Y oro que si necesitas conocer a Cristo, le recibas aún en este Viernes Santo, en este servicio. Y si necesitas ayuda, puedes llamar a nuestra iglesia también. Puedes encontrar el número en nuestra página de internet. Estamos aquí cada día para aconsejarte, para ayudarte, para orar contigo y ayudarte a conocer a Cristo, quien ha muerto por tus pecados para que puedas conocer la salvación. Cerremos este servicio juntos. Estamos muy ilusionados de este domingo a las 10:30. Vamos a estar con la transmisión en vivo y te invitamos a estar con nosotros y esperamos eso con ansias. Vamos a acabar con el himno 78, gracia que excede nuestro pecar. Una benedicción muy adecuada para lo que hemos escuchado en esta noche. Versos 1 y 3. Cantemos juntos.
that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. And Lord, we pray now that Señor, you would oramos dismiss ahora us. que We thank nos you for mandes your a nuestros grace that is hogares greater y than damos all of our gracias sin. We por pray tu that you gracia would que es help us to mayor know que that to nuestro fear you is pecado the beginning of y que el wisdom, temor, and to know el you temor de is the Jehová es el remedy of the principio de sin la that sabiduría destroys. We y give you conocerte great es el remedio praise del pecado in que nos Christ's name destruye. alone. Te damos Amen. God gracias bless you. en nombre de Jesús. Amén.